Spotify ha vuelto a cambiar las reglas del juego y aunque a simple vista solamente se trata del cambio de nombre de su plataforma de podcast, que parece algo menor, en mi opinión, pero bueno, espera, que dejadme que me presente y ahora os cuento que hoy toca capítulo de opinión. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Este es el capítulo que da cierre, un poco temprano esta vez porque es jueves, a una semana más llena de recomendaciones, noticias, eventos, herramientas y consejos, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono como cada día de la semana, o casi, porque esta semana mañana toca fiesta, mañana toca librar. Hace un par de semanas Spotify soltaba la noticia de que volvía a cambiar el nombre de su plataforma de podcast, mejor dicho, de gestión de podcast, y ya no se llamaba Spotify for Podcaster. Ahora es Spotify for Creators. Y yo me atrevería a decir que no es for Creators, sino más bien es Spotify for Everybody. Me explico. Dejadme que os cuente, que haga un pequeño repaso a todo lo que ha implicado, todos los grandes cambios que ha hecho Spotify a lo largo de estos años relacionados con el podcasting. Allá por 2017, finales de 2017, principios de 2018, Spotify abrió la posibilidad de admitir podcasts externos en su plataforma mediante el envío de feeds privados. Bien, una gran noticia para la comunidad del podcasting. Meses más tarde, creo que no llegó ni al año, o quizás al año muy justito, Spotify compraba la plataforma de alojamiento de podcast y de distribución de podcast Anchor. Bueno, pues un gran avance para Anchor, para Spotify y para todo creador de podcast, porque se trataba de una herramienta bastante novedosa y que lo hiciera Spotify, pues eso significaba que su gran apuesta por el podcasting era real y cada vez era más grande. El caso es que meses más tarde Spotify integró la plataforma Anchor dentro de su gran infraestructura. Meses más tarde Spotify realizó otra gran compra, bueno, una de tantas, porque esta es solamente una, la compra de Megaphone, una especie de agencia digital publicitaria para la distribución de publicidad en contenidos de podcast o contenidos sonoros. También integró la plataforma Megaphone y poco a poco las piezas de este puzzle que estaba formando pues ya incluían Anchor, Megaphone, Chartable, de la que os hablé hace unos cuantos episodios, bueno, y un montón más de adquisiciones que ha ido realizando durante estos años. El caso es que cuando ya tenía un poquito más el ecosistema formalizado, Spotify hizo un cambio de naming y de branding también a Anchor y lo nombró Spotify for Podcaster. Tenías como diferentes maneras de entrar a la plataforma de podcast de Spotify, o bien con tu usuario de Spotify, o bien con tu usuario de Anchor, o bien con tu usuario de Megaphone, o bien a través de un feed externo, bueno, en fin, un pequeño cacao que intentó fusionar todos estos sistemas de acceso para la gestión de nuestros podcasts dentro de Spotify for Podcaster, esta nueva ventana que había abierto, pero no lo ha terminado de conseguir al 100%. Todavía le quedan puntos ahí, digamos que es una jarra que todavía tiene alguna que otra fuga, ¿no? Porque hay veces que estás logueado en un sitio, pero no te desloga de otro, pero tienes que entrar por aquí, no, pero hoy me traes un feed externo, pero ahora lo subes a... Bueno, en fin, un cacao. Spotify, además, empezó a integrar vídeo podcast en su plataforma. No solamente podíamos subir nuestro audio, sino que ahora además podíamos subir nuestro vídeo y él o ella, no sé muy bien, la plataforma, sí, ella, se encargaba de distribuir nuestro contenido sonoro, pero aceptar el vídeo dentro de su plataforma. Bueno, pues una nueva manera, ¿no?, de atraer oyentes y llevarlos a Spotify o de promocionar nuestro contenido en Spotify. Bien, bueno. Y ahora esta plataforma de alojamiento de podcast llamada Spotify for Podcaster cambia el nombre de dicha plataforma y ahora se va a llamar Spotify for Creators, Spotify para creadores. Ya no es Spotify for Podcasters, sino para creadores. Después de su gran apuesta por el vídeo, después de que Spotify, digamos, reconociera que el vídeo dentro de su plataforma pues estaba despegando y que era una muy buena manera de aceptar y de expandir el alcance
de nuestros video podcasts, pues ahora ya no son podcasts, ya son creaciones. Ya no somos podcasters, sino que somos creadores de contenido. Además, hace muy poquito, cuando lanzó este renaming, anunció que iba a lanzar un nuevo servicio de Spotify Partners, para asociarse con distintos creadores de contenido, no diré de podcast, a principios del año que viene, a principios del 2025, con acuerdos sugerentes para integrar su publicidad a través de Megafon o a través de otros anunciantes, para que iba a decir video podcast, pero bueno, las creaciones audiovisuales de los creadores tuvieran éxito allí y además los creadores se llevasen un pequeño pellizco económico. Pues muy bien. Pero poco a poco hemos visto que aquí el podcasting no era el protagonista. O sea, hemos integrado diferentes compañías relacionadas con el podcast, con el podcasting. Hemos integrado diferentes maneras de monetizar los podcasts, diferentes herramientas relacionadas con los podcasts. Ahora traemos a gente relacionada con los podcasts, creadores y oyentes, que también aceptan video podcast, pero ahora no son podcasts, ahora son creators, ahora son creadores. Y poco a poco estos creadores se van a llevar un beneficio económico por lo que hagan dentro de la plataforma Spotify y sigan trayendo nuevos usuarios a esta plataforma. Después de darle más protagonismo al vídeo, que no al podcast o al video podcast, sino al formato vídeo, porque recordemos que esto no solamente afecta a las creaciones en formato podcast, sino también a los videoclips, porque los anuncios de vídeo están mejor pagados, lógicamente nos interesa porque tenemos al oyente / consumidor mirando una pantalla a solamente un clic, y eso a los anunciantes les gusta mucho más, a la plataforma le gusta mucho más porque aumenta la duración de su consumo dentro de la aplicación, aumenta el número de clics, aumenta la interacción. Bueno, ahora le vamos a dar todavía más protagonismo a la monetización, no solamente de video podcast, sino de creadores, ojo, porque ahora estos creadores, claro, ¿quién dice que ahora no pueden apostar por creadores de vídeo, independientemente de que los llamen podcast o no? Que graben vídeo para TikTok, que graben vídeo para YouTube, que graben vídeo para Twitch, que graben vídeo para cualquier red social. Ahora lo van a poder subir a Spotify, que está muy bien y es muy respetable, pero realmente, ¿dónde está la apuesta de Spotify? Ya no es por el podcast. Ya han consumido al oyente y al creador de podcast, ofreciéndole alojamiento gratis, ofreciéndole visibilidad con estas estrategias de video podcast y de Spotify Partners. ¿Qué le queda a Spotify? ¿Cuál será su siguiente paso? ¿Se meterá con el streaming? ¿Empezará a meter publicaciones de fotos o mensajes como una red social? Después de estos 4 o 5 años, 6, de integración de la palabra podcast, de que la gente asociase la palabra podcast a Spotify y de que todo el mundo se haya acostumbrado a usar Spotify para escuchar podcast y para subir podcast, y ahora convencernos de que lo mejor es el vídeo podcast, ahora ya no somos podcasters, ahora ya somos creadores, ahora nos va a atrapar un poquito más con los beneficios económicos de esta nueva opción de Spotify Partners. ¿Cuál será su siguiente paso? ¿Se atreverá a plantarle cara a Twitch con los streamings? Porque ahora lo que está haciendo es plantarle cara a YouTube. ¿Se atreverá a hacer más un acercamiento todavía mayor a los creadores de vídeo de redes sociales? Ya el contenido no es en audio, ya el contenido no es en podcast, ya el contenido no es música, ya el contenido es todo lo que tenga que ver con llevar a la gente a Spotify. ¿Cuál será el nuevo protagonista de Spotify? Porque los audiolibros, por ejemplo, se anunciaron hace ya unos cuantos años y yo personalmente no he vuelto a oír nada. Sé que han hecho movimientos, sé que han comprado varias productoras o han llegado a acuerdos con ellas, no sé si las han llegado a comprar, pero realmente no ha habido ningún revuelo con el tema de los audiolibros. Escuchaba a Joan Martín en Caviar Online decir que iban a apostar por los cursos, por la formación en Spotify. Yo no sé si será el caso, pero no lo sé. La verdad que cuando leí esta noticia, no es que me llevara una desilusión, porque yo no tengo ningún contenido directamente alojado en Spotify. Mi apuesta nunca ha sido
apostar allí o poner todos mis huevos en esa cesta. Sí que a algún cliente pues lo he recomendado que lo hiciera allí, por la facilidad de sus herramientas, etcétera, 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 pero siempre lo he visto con un poco de recelo. Y cuando me enteré de este cambio de nombre a Spotify for Podcaster, Spotify for Creators, pues creo que directamente han pasado página con el podcasting y que poco a poco ya lo que vamos a subir allí, sí, serán podcasts en nuestro caso, pero poco a poco esto acabará desapareciendo y ya no hará falta ni que tengan feeds, ni que están numerados por episodios, ni que invitemos a nuestros oyentes a que nos contesten. Bueno, eso a lo mejor sí, porque eso provoca más interacción en su plataforma. Pero disculpad, dejadme que beba un poquito de agua. Es que se me nota mucho, cuando me voy encendiendo me voy dejando la voz. Pero bueno, a lo que iba. Poco a poco la palabra podcast está desapareciendo de Spotify, que bueno, creo, en mi opinión, que esto es solamente el principio del fin. No quiero decir que vayan a desaparecer los podcasts de Spotify, pero sí que el protagonismo que tenía el podcast o el podcasting en esta plataforma creo que cada vez va a ser menor y que cada vez nuestra fuerza va a ser tapada por otro tipo de contenidos que no son podcasts como tal. Y esto no quiere decir que porque tenga vídeo no sea podcast, sino no, porque a Spotify realmente los podcasts les dan igual. Ellos lo que quieren son más usuarios y más usuarios y más usuarios y llegar a acuerdos con unos creadores y con unos anunciantes, que es totalmente lícito, sí, pero para que veáis el recorrido que han hecho a lo largo de estos años para atraparnos, entre comillas, a algunos de nosotros. Pero bueno, dicho esto, reflexionad sobre lo que os he contado y espero vuestras opiniones a través de las redes sociales o del canal de Telegram del podcast. Como cada jueves, esta vez, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que se hayan subido a Spotify, que se emitan a través de Spotify o que incluyan el vídeo podcast en Spotify, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Dejadme recordaros que ya podéis escuchar todos los capítulos de la semana que viene en El Destilado del Micrófono, la versión concentrada, anticipada y sin publicidad de este mismo podcast, a la que podéis suscribiros por tan solo 3,99 € al mes a través de la plataforma Mumbler. Encontraréis un enlace en las notas de este capítulo y lo tenéis a 2 clics, los capítulos de la semana que viene. Muchas gracias y que disfrutéis del fin de semana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.